Hola, buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Bienvenidos al estudio de esta semana. Hoy hoy se leen dos porciones juntas por cuestiones del calendario. Es Vayaquel y Picudey. Hoy es la última lectura del libro Shemot, el Éxodo. Y comentábamos hace unos minutos que cada día de lectura de la porción corresponde a una séfira, desde Gesed, luego Geburá, luego Tiferet, y así sucesivamente, hasta Yesod, que es Seirampín. Ahí van 6, y la séptima lectura, el séptimo día, corresponde a Malkut, indicando la concretización de lo que indica esta porción. Y eso es cada semana. Cada semana se hace un recorrido por las 7 sefirot y con los 7 patriarcas vinculados en cada una de ellas. Empezamos siempre el primer día, que es domingo, con Gesed y correspondiente a Abraham. Luego el lunes, correspondiente a Geburá y a Isaac, y así sucesivamente, hasta el séptimo día, que es hoy, correspondiente a Malkut y al rey David. Entonces, les comentaba que en el caso de estas porciones de esta semana, eh, después de que hace 5 parashot se inició el tema de la construcción del tabernáculo, ese proceso de estar repitiendo las cosas durante 5 porciones nos está recalcando, nos está remarcando cuál es el procedimiento para la creación, la concretización de las cosas. En las primeras, que fue por allá, Terumá, si mal no recuerdo, fue la planeación del tabernáculo. Luego Kitizá, y así sucesivamente, hasta hoy se concreta en esta séptima porción de en esta última porción del libro y en el último día de esta porción. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, ¿alguien más que quiera compartir su experiencia de la lectura? Sí, Francisco. Sí, sí, escuchando lo que acabas de decir, tienes razón porque, bueno, antes que nada quiero disculparme porque la lectura de hoy no he tenido tiempo de mandarla. Comentaba al grupo de Tai Chi hace rato que anduve con varias ocupaciones en la mañana y apenas llegué barrido a A la la práctica clase. de Tai Chi Ajá. y pues de ahí una hora para acá no he alcanzado a No hay poder. cuidado. Si puedes, nos las pones terminando el estudio para que eh, no se nos junte con las de la siguiente semana. sí, más tarde la pienso poner. Muy bien. Y te decía que sí, tienes razón lo que dices porque ahora, como se dice del tabernáculo, es que ya se levantó el tabernáculo. Ajá. Exacto. En esta parashá, eh, y adjuntándolo con lo que tú dices, habría que ver cómo mencionan en las parashás anteriores. Pero ahora ya se dice, ya se levantó el tabernáculo, ya se puso la fuente, ya se puso el atrio, ya se puso todo. Ya es Exacto. Ya culminó la construcción. ya quedó hecho todo el tabernáculo. Sí. Y es lo mismo que como los 7 alfiles hasta que ya ahí se concretiza todo el Malkut. Exacto. Si revisamos en las primeras, hace 5 porciones atrás, donde empezó a dar empezó con las indicaciones de Hashem a Moisés Ujú, para que se haga el tabernáculo, fue la indicación. Y ujú. después ocurrieron los acontecimientos estos de la idolatría del becerro de oro, y se retrasó, se tuvo que retomar otra vez la indicación de Hashem de la construcción.
Y sí, efectivamente, en este séptimo día, que es Malkut, se concretiza. ¿Ok? Y eso me di cuenta porque eh, estoy haciendo la comparación de tres versiones y en la de ahora que he estado viendo, me llamó la atención eso, ¿Qué cosa, que ya, perdón? que ya le dijeron a Moisés que ya todo estaba listo, ¿sabes? Entonces ya Moisés ordenó que ya se levante la tienda, que ya se levante esto. Ajá, sí, sí. Y dije, se está repitiendo todo, pero no lo había escuchado en ese sentido. Ajá. Entonces está interesante analizar las otras versiones anteriores, a ver en qué sentido van. Como tú dices, Sí, sí, sí. planeación, organización, buscar los elementos y luego ya se concretiza. Ajá. Así como todo viene a terminar en el reino físico. Así es, así es. Que en realidad nos está, como les decía hace rato, nos está indicando el proceso o repitiendo el proceso, remarcando que debemos seguir para la concretización de las cosas. Ok, eh, muy bien. Si no hay más comentarios, voy a poner la presentación. Bueno, aquí está ya más bien. Yo, Sí, ¿me puede explicar por favor esta que dice, ay, ¿dónde está? Aquí. 6 días se hará la labor y el séptimo día será para vosotros sagrado. Shabbat de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que haga alguna labor en él morirá. ajá. Es desde Bereshit, que es el primer libro de la Torá, Dios Ujú, construyó, hizo la creación en 6 días. 6 días trabajó y el ujú, séptimo día descansó. De ahí en adelante, toda creación se nos pide lo mismo para que estemos en sintonía con la forma operacional del cosmos, del universo o de la divinidad. Eh, una de las cosas que quiere decir es que eh, hay un día, por ejemplo, si lo queremos tomar literal, un día de la semana, el séptimo día, que debemos dedicarlo a las obras de Dios, mm, ya sea oración, meditación, estudio, etcétera. A eso se refiere el séptimo día. Eh, y cuando dice que cualquiera que haga una obra ese día morirá, se ujú, refiere a la muerte, a la desconexión de lo espiritual, ¿sí? Este, si por ejemplo nosotros no tenemos esa dedicación a lo espiritual, ese séptimo día, eh, la muerte consiste en que vamos a estar a oscuras, vamos a estar ofuscados, limitados, etcétera. Pero a esa muerte es a la que se refiere. mm, Eh, O sea que cualquier día no es específicamente como el sí, sábado. él lo Ujú, especifica que es el sábado, el Shabbat, ¿sí? ok. Aunque hay algunas agrupaciones que sí lo toman el sábado, otros la toman los domingos, ¿sí? Diferentes días, pero lo importante es que se dedique un día a, e- a Mm, esa, a esa consagración. Eh, ok. y se nos aclara por ahí también que cuando nosotros hacemos ese día de reposo, Hashem, la parte superior o el universo, hace su parte. Es también para que el universo haga su parte. Siempre y Mm, cuando nosotros hayamos hecho nuestra parte los 6 días anteriores, el universo va a hacer su parte en ese séptimo día y va a culminar la obra. Sí, ok, hay sí. más detallitos que van a ir saliendo porque viene algo de esto también en el estudio de hoy. Van a ir saliendo Ujú, más cosas porque hay muchas cosas, mucho que comentar sobre el Shabbat, ujú, mucho. Este, se dice que, por ejemplo, es el día
en el que mayor elevación espiritual podemos tener, el Shabbat. Y entonces es muy importante guardarlo. Permítame un minutito, parece que me hablan aquí. Ok, muchas gracias. Nada más voy a checar. Ujú. Listo, disculpa, sí me hablaban. Eh, ¿Hay más comentarios? No, muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a empezar la lectura. Miren, aquí está Vayaquel, que se traduce y reunió, y Pecudei, que se traduce recuento. Y Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás. Efectivamente, lo que comentaba Celeste. Pues será día santo dedicado al Eterno. Incluso esto está directamente relacionado con lo que comentábamos de los 7 días, perdón, las 7 etapas de la porción. Es que el septenario, el Shabbat, hay de muchas maneras que se nos presenta en nuestra vida. Simplemente los 7 días de la semana, pues es el principal. En la lectura de la Torá, dedicamos el sábado al estudio de toda la semana. Antes de entrar en la lectura, les voy a presentar un estudio que estaba haciendo, una investigación sencilla, pero no la alcancé a terminar. Lo que pasa es que esta palabra, material azul, no sé si recuerdan, se repite mucho, pero no especifica a qué se refiere con material azul. Entonces me fui a buscar la palabra que se utiliza en hebreo, en la obra original, y la palabra que se utiliza para azul es tekelet, que aquí está escrita en hebreo. Tab, kaf, lamed y tab, que en realidad no se traduce como azul, sino se traduce como violeta o púrpura. Pero lo importante es esto, su gematría es 850. Si nosotros sumamos esta palabra hebrea, da 850, que se reduce a 13. Y 13 es también la numeración de Ejad, que significa unidad. También la letra Bab, la manera en que se escribe, que es Bab, Aleph Bab, es un 13. Y la Bab ya sabemos que este, es la que está en Seiranpin. Entonces, este 13 es como es la mitad de 26, es la mitad del nombre divino Yud Hei Bab Hei. La primera mitad en busca de la segunda mitad. Y esto lo vinculé yo directamente con la aportación del medio shekel. ¿Se acuerdan de eso? La porción anterior, una de las porciones anteriores, decía que el israelita que sea contado debe aportar medio shekel para salvar su alma. Pero también nos explicaban ahí que ese medio shekel hace alusión a 20 sefirot, ¿sí? 10 de luz que recibe y otras 10 que debe generar él de ascenso.
Entonces es la otra mitad, es la segunda mitad. Dice ahí, la primera mitad en búsqueda de la segunda mitad. La aportación del medio shekel. Bueno, fíjense, todo eso sale nada más de la palabra azul. Y le puede ir uno buscando más. También estaba buscando la palabra que se usa para púrpura. Es argamán, cuya traducción sí es púrpura y grana. Y no lo alcancé a escribir todo, su gematría es 394, que se reduce a 16, y tiene unos vínculos muy interesantes, y luego se reduce a 7 y tiene otro significado. Estos primeros es considerando una terminación de nun normal, pero si consideramos una nun sofit, o sea, una nun final, su gematría es 1044, que se reduce a 9 y da otra información. Bueno, luego la termino, no la alcancé a terminar. Y aquí viene el material. Ahora sí. Vayaquel es la cuarta de las 5 parashot dedicadas a la descripción y construcción del Mishkan. Las primeras dos, Terumá y Tetzabé, nos hablan sobre la planificación del proyecto. Kitizá habla un poco del templo. Y luego en Vayaquel es la ejecución de lo planificado, o sea, esta semana. El nexo entre estos dos grupos de parashot está en Kitizá, en donde está el mandamiento del medio shekel, precisamente. Bueno, hay mucho ahí, le puede uno seguir reflexionando y salen más cosas. Este Shabbat es llamado también Shabbat Shekalim, palabra que se origina en el shekel, porque esta donación del medio shekel es lo que abre la energía para el próximo Pesaj. Pesaj es la conexión que cada año permite salir de un aspecto de limitación de nosotros mismos, a lo cual le llamamos libertad. El Pesaj es una festividad judía que conmemora la salida de Egipto del pueblo de Israel, pero para nosotros es simbólico y representa cada año el poder salir de aspectos de limitaciones o de esclavitudes de nosotros mismos. El mandamiento de donar medio shekel no distingue clase, es igual para el pobre y para el rico, porque el principio de la libertad es la igualdad. Aun cuando físicamente el pobre tiene que hacer un mayor esfuerzo que el rico, psicológicamente ambos tienen el mismo trabajo que hacer. Ambos tienen el mismo aprendizaje, pues el rico se pone en el rol del carente y el carente al donar toma el rol energético del rico. Interesante. Dice el Talmud que el Shabbat Shekalim nos prepara energéticamente para iniciar el mes de Nisan, en donde todo se renueva en nuestras vidas. Así que en esta semana debemos buscar dar el medio shekel. Esta donación del medio shekel es un convenio entre cada persona y Hashem. Estamos por empezar Nisan. De hecho, esta es la última semana de Adar, de Piscis, y ya la siguiente comienza Aries, correspondiente a Nisan. Por cierto, miren, antes de que se me pase, voy a hacer un comentario que lo quería hacer al inicio, pero se me pasó. A partir de la siguiente semana, aprovechando que es inicio de año nuevo, cósmico, celeste, nosotros en la fraternidad seguimos un calendario cósmico y los años nuevos comienzan el 21 de marzo, con la primavera. ¿Sí? Aprovechando eso, el hermano Armando nos va a ayudar a coordinar estudios sobre los 72 nombres de Dios.
estudios y meditaciones. ¿Por qué queremos agarrarlo con inicio de año y concluirlo en un año? Es un trabajo para todo un año. Recuerden que lo habíamos comentado y que íbamos a estar en espera de una fecha adecuada para agregarlo, entonces lo vamos a empezar la siguiente semana. Solo hay un detalle, es posible que en 3 semanas se nos esté mandando material porque un hombre de Dios se ve cada 5 días, son 72. Va a haber semanas que vamos a ver 2, va a haber sábados que vamos a estudiar 2. Bueno, ese era el comentario. Luego, ¿Tienen horario o no, aquí lo vamos a va a hacer? ser aquí mismo. En el Ah, ok. grupo nos van a estar mandando información Ujú. y como parte de estos estudios, después de la porción, vamos a dedicar unos minutos al estudio de los nombres de Dios. Genial, eso me gusta mucho. Ok. ¿Quién me ayuda a leer un Excelente, poco? muchas gracias, Pedro. Tengo Sí, una pregunta, por favor, en sí, en la página previa, ajá, donde habla del medio shekel. sí. Entonces, dice, ¿Es ahí o más sí, arriba? exacto, el último párrafo. Esta donación del medio shekel es un convenio entre cada persona y Hashem. Ah, en lo práctico, ¿cómo podría yo personalmente o cada uno de nosotros hacer hacer esta donación? Ese convenio y Ajá, esa donación. Eh, yo creo que algunos de nosotros ya lo estamos haciendo, pero lo podemos continuar o agrandar en la medida de las posibilidades, cada quien. Por ejemplo, lo voy a comentar para que Celeste también lo comprenda, Ana. ok. Algunos de nosotros hacemos aportaciones frecuentes para la construcción del ASRAM. Ahorita, por ejemplo, se está construyendo la Casa de los Maestros y se construyen varias cosas, dormitorios, cocina, jardinería, se paga internet, etcétera, etcétera. Hay muchos gastos y todo proviene de las aportaciones que hacemos nosotros mismos, aportaciones y eventos. Entonces, algunos de nosotros, también Ana, entre nosotros, ya hacemos aportaciones, Francisco también, pero si consideramos que podemos hacer aún más, este, puede ser ahí mismo o puede ser alguno otro organismo de preferencia así, este, ¿cómo se les llama? No lucrativos, no lucrativos, como una aportación, personal, Ana, pero no sé si la pregunta queda contestada o hay algo todavía, algún detalle más. No, está clara. Muchas gracias, Pedro. Está clara. Ok, Maestro, sí. em, revisando la clase pasada porque no estuve, Ujú, escuché que cuando das aportación, de cierta manera te va mejor, ajá, algo sí, así fue el sí. comentario. Ujú, Pero yo conozco una historia donde era una abuelita y su nieto, ¿no? Y la abuelita todo el dinero que recibía lo daba como diezmo en ujú, su iglesia y a veces se quedaban sin comer y sin dinero para poder pagar el departamento, que no era un departamento, era un pedazo de un cuadro y una taza ahí de baño, ¿no? ujú. Eran muy, muy extremadamente muy pobres. A veces se quedaban sin ese cuartito porque pues daba todo su dinero a, a esta iglesia. Y pues nunca vimos una
una mejora, la señora era muy, muy enojada, Ajá. frustrada, o sea, no vimos ni, ni mejora ni material ni espiritual, porque la señora siempre estaba enojada. Ajá. Entonces, no sé, a veces me gusta profundizar y digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le faltó? O tal vez no debía de haber dado tanto, o tal vez no debió de haber dado nada, no sé. Mira, efectivamente, no se tiene que dar todo, porque Ujú, nosotros también tenemos necesidades. De hecho, por eso ujú, se llama diezmo. Se supone que es una décima parte de tus ingresos. ujú, Una décima parte porque tampoco tiene sentido que uno se descuide a sí mismo dándolo todo. Y luego la otra parte muy importante, esa donación tiene que ser realmente de corazón, ¿sí? mm, No darlo ni enojado, ni renegando, ni con la intención de que se me dé más. No, y por lo que tú me comentas, la persona, si renegaba, si vivía estresada, ujú, algo no estaba haciendo bien con su internamente, pues, en su ajá, interior. A lo mejor donaba porque quería recibir más, pero internamente no tenía hecho ese ya, trabajo. ujú, O sea, a ver si me explico. Lo donaba, pero no se desligaba de ello. Lo donaba con interés. No sé si me explico. ujú, ujú, ujú. Es lo que yo veo. No sé Sí, los demás qué opinen. ¿qué opinan? Sí, yo precisamente en uno de los días pasados había un versículo que se repitió la palabra ah, generosidad de corazón y sabio de corazón Ujú. en la parasha pasada. Y entonces, generosidad de corazón para mí implica el dador que da con gozo, con alegría, que da de corazón, que totalmente hay un desprendimiento y hay, pues eso, de corazón. Sí, 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 correcto. Entonces, para mí eso es bien importante, que no importa la cantidad, no importa lo que sea, pero si uno lo da de corazón, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Ujú. Ujú, Así es. Y el de, universo lo sabe, cómo lo ujú, hacemos, cuál es nuestra intención. Y en base a esa intención, el universo, pues las leyes actúan. Si una persona da eh, con resentimiento, con espera de recibir, lo que está anunciando es carencia. Sí, y es lo que atrae. O sea, mientras no se libere internamente de esa carencia, mientras no mm, genere abundancia en el interior, va a tener ese problema de la carencia. Sí, sí me explico. sí, curiosamente hace unas cuantas horas tengo una amiga en México y me dice, no sé por qué, creo que estoy embrujada, no sé por qué cuando empiezo a sentir paz en todos los aspectos, pasa algo, dice, y eso me cansa. Ujú. No supe qué decirle. Cuando empieza a sentir Hazte paz. una limpia, le digo. No supe qué decirle así Ajá. profundamente, pues. Sí, sí. Este, pues ahí depende mucho de las circunstancias personales de cada quien. Ujú. Cómo andamos, qué andamos haciendo, cuáles son nuestros pensamientos. Sí, ¿Qué vibramos, no? sí, exactamente, nuestras intenciones. Lo que Ujú, sí,
Es que el universo no se equivoca, las leyes no se equivocan, ¿sí? Lo que Ujú, recibimos es porque lo estamos dando. Lo estoy mm, dando, lo digo de otra manera. Lo que damos es lo que recibimos. Las dos maneras son válidas, ¿sí? Entonces, si ok, yo estoy recibiendo algo insatisfactorio, es porque algo insatisfactorio estoy mm, generando, estoy emanando. Eh, es ok, cuestión de autoobservarse constantemente. Y uno, al universo no lo engaña a uno. Uno mismo a veces sí se engaña, o a la demás gente, pero al universo no. ujú. Ok, vamos a continuar. Les decía, ¿alguien me puede ayudar a leer, por favor, un poco? Sí, yo, Adelante, gracias. Ana. Gracias. De nada. Hay dos cosas que crean conexiones neuronales en nuestro cerebro: el aprendizaje y la experiencia. En general, el aprendizaje es el producto de las experiencias o de la vida, y el principio de la vida de este mundo es el rigor. Como la Torá es una manifestación de la clemencia de Hashem, la repetición que encontramos en ella es el aprendizaje pedagógico que busca dejarnos para que nuestra experiencia sea endulzada. Es así como tenemos la repetición del mandamiento de guardar Shabbat. Babakel quiere decir y reunió, pero lo importante de este nombre es que su gematría es de 151, igual que la palabra Mickey, Migbe. Mikve. Ujú, Necesito cambiar mis anteojos. ujú. Igual que la palabra mitve, que es un baño ritual. Para ir un poco más allá, tenemos que recordar que en Bereshit, en el tercer día de la creación, la Torá nos dice: Dios nombra el suelo, la tierra y la aglomeración de las aguas, las nombra mares. Pero en hebreo, estas dos palabras, aglomeración de las aguas, son la traducción de mikveh, Hamaim. Ujú. Esto nos indica que la mikveh es un estado inicial que propicia la vida. Es el agua, el elemento, el origen de la proliferación de la vida, por la cual un ser humano se forma dentro de un cuerpo. Babakel entonces nos conduce a la repetición del principio de la creación. Por eso esta parashá inicia repitiendo el mandamiento de guardar Shabbat, que encontramos en Bereshit y luego en los 10 enunciados. Los sabios nos explican que guardar Shabbat es el equivalente a la inmersión de una mikveh. Entonces, la esencia de Shabbat es un mikveh espiritual. Explica el Sí. explica el Talmud que hay tres estados de santidad: la santidad del espacio, la santidad del tiempo y la santidad del ser. Estos tres estados se logran en Shabbat. La santidad del espacio en la Torá está representada por el Can. Mizkan. Ujú. Por eso está relatado hasta en el mínimo de los detalles. En nosotros este espacio es por una parte nuestro hogar, pero también está en nuestros pensamientos, que son la base que construye nuestra realidad. La preparación de Shabbat, las meditaciones y oraciones que hacemos envuelven a nuestro Mizkan en una atmósfera de luz que se percibe al entrar a la casa. Un comentario, Yo Ana. tengo, Sí, sí, perdón. tú, adelante, Ana. Sí, perdón. Yo tengo dos Ajá. preguntas en realidad. Dice,
meditaciones y oraciones. ¿Se refiere aquí a todas las meditaciones que hacemos en general y se refiere a todas las oraciones que hacemos en general? Sí, en general, sí, sí, Ok, sí, igual que antes, siempre y cuando sean de corazón, ok, gracias. verdaderas. Ujú. Y la otra parte, perdón, es que me llama la atención que dice la santidad del, a ver, pues no hemos pasado por ahí. Después, esta era una pregunta solo. ¿Solo una? Sí. Ok. Bueno, quiero comentar yo que aquí el Talmud nos comenta que hay 3 estados de santidad y recuerdan que en la ceremonia cósmica se dice Sanctus, Sanctus y Sanctus, ¿verdad? Ujú. 3 veces. Es un llamado a celebrar estas 3 santidades: santidad de espacio, santidad de tiempo y santidad del ser. Nada más era eso. Continuamos, ¿verdad? Sí. La santidad del tiempo, que es en lo que se concentra el inicio de la parashá, se refiere a los días de la semana. Hubo un momento de la historia que se trató de cambiar los 7 días de la semana por 10 días y no funcionó. La realidad física está regida por ciclos de 7 y es la Torá que nos ha dado este nivel del tiempo. La parashá dice: en 6 días la labor será hecha y el 7º día celebrarás el Shabbat. No nos dice que somos nosotros los que la haremos, dice será hecha. Si bien trabajamos, la santificación del tiempo nos brinda un estado de conciencia en el que ir al trabajo no nos resulta una pena. Es por eso que dice la labor será hecha. En cambio, cuando no santificamos el tiempo, el lunes se convierte en una tortura o en un mar de quejas porque tenemos que volver al trabajo o tenemos que seguir enfrentando las vicisitudes de la vida cotidiana. En ese estado de muerte del que nos habla la Torá, para aquel que no cumpla Shabbat, es una muerte espiritual, un estado de pesimismo, de repetición de esquemas y patrones de conducta. En Shabbat logramos alcanzar una visión superior de lo que hemos vivido durante los 6 días laborales. El trabajo es un medio a través del cual fluye la parnasá en este mundo y nuestro estado psicológico para asumir esta labor debe ser de alegría, optimismo y esperanza, que son estados afines con el sustento. El pesimismo, la tristeza y la falta de proyectos son estados opuestos al sustento. Un minuto, Ana, por favor. Sí. Quiero comentar algo de acá atrásito. ¿Dónde quedó? En la página anterior dice... en Shabbat logramos alcanzar una visión superior de lo que hemos vivido durante los 6 días laborales. Hay un mecanismo, un proceso que se da, unos movimientos, digamos, de la Sefirot en nuestro árbol de la vida personal. Resulta que hay una elevación de algunas Sefirot de las Sefirot inferiores para contactarse con las superiores. Y eso solo ocurre en Shabbat. Pero nos dan esa elevación, esa inspiración para continuar los siguientes 6 días con esa inspiración. Y los siguientes 6 días son de labor, de trabajo. Y otra vez en Shabbat tenemos la oportunidad, cada Shabbat, cada sábado, de hacer esa conexión. De hecho, miren, se dice que Shabbat, aparte de ser dedicado a oraciones, a estudios, a meditaciones, es el día más adecuado
para recibir también abundancia. En el siguiente sentido, se recomienda que incluso, por ejemplo, en la mesa pongamos los mejores utensilios, por ejemplo. Sí, una muy buena comida y los mejores utensilios, los mejores platos, etcétera, porque estamos decretando abundancia con eso. La abundancia que va a ser magnificada en Shabbat. Y los otros días puede ser normal, pero en Shabbat se recomienda que sea algo especial. Es el comentario que quería hacer. Entonces, Maestro, Pedro, Sí, ay, perdona. adelante, no, adelante, Celeste, por favor. ¿Ustedes tienen ceremonias presenciales sí. los sábados? Mira, todos los días hay ceremonia cósmica con los maestros a ¿Y las qué es 7 de la eso? mañana. ¿Mande? Cósmica. ¿Qué es ceremonia cósmica? Una ceremonia cósmica. A los maestros no les gusta que les digan así, pero es como una misa acuariana. No les gusta Ah, porque suponen que puede ser ah, confundida la persona creyendo que es algo religioso, pero no es algo religioso lo que se hace. Sí se hacen oraciones y sí se hacen mantras, vocalizaciones. ujú, Hay un altar donde hay elementos de muchas corrientes, como del cristianismo, del budismo, del mahometanismo, etcétera. Hay velas, hay incienso, hay campanas, hay piedras, etcétera. ujú. Pero igual que curiosamente, igual que en la lectura de la Torá, consta de 7 etapas y cada etapa es regida por un planeta de Qué los planetas interesante. septenarios. ¿Sí? Cada etapa tiene la fuerza de uno de estos planetas. Ujú, Y es un recorrido, digámoslo de esta manera, un recorrido que el maestro va haciendo desde lo terrenal hasta lo celestial. En unos cuantos minutos, en mm, 10, 15 minutos, hace conexión con lo superior y nosotros, los que estamos asistiendo con él, somos partícipes de ese trabajo. Y también nos toca algo, ¿eh? También mm, recibimos, bendiciones. Por cierto, mm. el maestro después de cada ceremonia ofrece bendiciones, da bendiciones padrísimas. Uno queda maravillado cuando recibe la bendición de los maestros. Ajá. Ahora, eso es en los lugares donde está el maestro, pero ahorita solo tenemos 2 maestros, no alcanza para todos los días, para todos los lugares. Nosotros, cada quien en su lugar, también hacemos esa práctica. Seguimos los pasos que hacen los maestros. eh, Tenemos un guía y captamos también esas energías. Cuando no está el maestro se llama antenaje. Nosotros lo practicamos como antenaje. Y cuando lo hace el maestro se llama ceremonia cósmica. Y ya por Mm, último, todos los días de lunes a sábado son a las 7 de la mañana por cuestiones cósmicas, pero el ujú. domingo y fechas iniciáticas es a las 10 de la mañana, también por cuestiones cósmicas. Y es un poco más duradera, más larga la Ajá. ceremonia. Eh, Te Mm, vamos a compartir un link, Celeste, para que sí, al menos en línea conozcas la ceremonia cósmica y también puedas sí. participar con preguntas, con cuestionamientos. Y Ujú. ya te tocará un momento en que la practiques de manera presencial. Sí, ¿Qué te parece? pronto espero. Ok. Sí, sí, claro que sí. Me gustaría mucho. Ok, tenemos que ir viendo la manera de ver cómo alguien de aquí nos trasladamos allá con ustedes para Sí, hacer algunas actividades, ¿eh? sí, Poco muy a bien. poco. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Pedro, yo tengo una Ah, pregunta. sí, perdón. A pesar de que los párrafos anteriores
están explicando, pero yo, por más que lo leí, no logré obtener una respuesta un poco más clara. ¿Qué significa santificación del tiempo? En lo que leí, sí observo que se toma en cuenta la actitud, la disposición interna de uno. Se refiere concretamente a eso, de que debemos dedicar 6 días de trabajo, pero debemos dedicar un día para Hashem, Muy bien, gracias. específicamente, ¿sí? Yo no estoy haciendo eso. ¿No? ¿Tú trabajas No, todos los días? ¿Oh? sí. ¿Sí? No le dedico el tiempo ni trabajo, Ah, ¿no trabajas 6 días? ni le dedico el tiempo. ¿Eso cuenta como ir a misa o no? A ver, otra vez, ¿cómo le haces tú? ¿Dedicarle el tiempo cuenta como ir a misa o no? Porque yo soy católica. Ah, sí, 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 claro, es una actividad espiritual. Sí, Y enfócala de como una todos modos actividad. no voy, ¿Mande? no voy ni a misa. Ah, no vas ni a misa. Ok. Ya regresaré. Sí. Nosotros tenemos, te digo, nosotros hacemos oraciones también. Ujú, Te voy a pasar unas oraciones que es recomendable hacerlas uno diariamente. ujú. Y con ese mínimo que hagas, vas a notar algo diferente. Vas a estar en esa conexión. Y ya luego te iré Ok, pasando por favor. como te digo, los pasos de la ceremonia cósmica o del antenaje para que Ajá. la vayas conociendo y en algún momento tú la puedas practicar también completa en tu casa. Ujú, Es algo padrísimo, ¿eh? Mira, te ok. platico un poquito más de esto. Se dice que así como nuestro cuerpo físico requiere de una gimnasia, de una atención, de una nutrición, nuestra cuerpo emocional también requiere de eso, nuestra mente también. La parte espiritual también requiere de un entrenamiento y de una gimnasia. Esa Ujú, gimnasia, ese entrenamiento es esta práctica del antenaje o de la ceremonia cósmica. Sí, porque uno como ser completo debe tener tanto metas materiales como metas espirituales. Sí, Ok, de las no, eso dos. no sabía, pero sí es obvio. Sí, sí, Ok, muchas gracias. sí, de nada. Y Bueno, así rapidito, Pedro, sí, solamente comentarle a Celeste. Celeste, yo nací y crecí en la religión católica y Ujú, pues tampoco voy a la iglesia, ¿no? ujú, Pero lo cierto es que todo este estudio me ha ayudado mejor a comprender el aspecto interno mío, el aspecto, digamos, espiritual, porque hay una diferencia entre espiritualidad y ujú. religiosidad. Sí, Entonces, me ha ayudado a comprender un poco mejor ese aspecto de la espiritualidad. porque yo iba mucho a la iglesia y sentía que me iba peor. ujú. Lo siento, pero es la verdad. Ok, Dejé de sí, ir y pues yo hacía mis oraciones a como yo sé y puedo. sí, claro. Entonces, Está bien. no sé, también a lo mejor era un proceso que estaba pasando, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Sí, pueden ser Pero muchas cosas. también no por ir a la iglesia significa que se me iba a arreglar toda mi vida, ¿verdad? Pero Claro, sí claro. sentía que no, pues que no había mucha mejoría. Son etapas, todos las tenemos. Hay momentos que creemos que nada nos funciona, pero no, son épocas que pasan y llega un momento cuando es tiempo, las cosas nos encajan a la perfección. Em, Sí.
¿Sí tienes claro, Celeste, la Sí, diferencia que entre religiosidad y espiritualidad? sí, Ok, sí, sí. ok. Sí, sí, me Muy, quedó claro. muy bien. Gracias, Ana. Porque son varias cosas, ¿eh? Lo Sí, que- tanta información. Sí, sí, ok. Demasiado. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Te voy a ayudar, Ana, y ahorita nos ayuda alguien más. ¿Cómo no? Voy a comenzar aquí de donde dice, el trabajo es un medio a través del cual fluye la parnashá. Parnashá es el sustento en este mundo. Y nuestro estado psicológico para asumir esa labor debe ser de alegría, optimismo y esperanza, que son estados afines con el sustento. El pesimismo, la tristeza y la falta de proyecto son estados opuestos al sustento. No sé si ustedes, yo creo que esto hace mucha diferencia entre nosotros, los que estamos en este proceso de iniciación, y la gente que no, porque al menos yo lo he observado, ustedes me dicen si también ustedes, la mayoría de la gente se queja de su trabajo, se queja de todo y parece ser que coincide con que no le alcanza, con que no le rinde, etcétera, etcétera. Pero en cambio, si la actitud es, como dice un cantautor por acá, por Centroamérica, Sudamérica, hay que hacer las cosas solo por amor, por amor. Y él decía, porque aunque las hagas todo el día, si las haces sin amor, eres un desocupado. Bueno, el asunto es que teniendo la actitud mental adecuada, como dice aquí, de alegría, de optimismo, de esperanza, todo fluye positivamente. Disfrutamos el trabajo, más que sentirlo como una carga, como un peso. Y yo en lo personal siento que nos va bien, nos va bastante bien. Muy bien. Dice la Torá que la mente de Betzalel, el artista que se encargó de la construcción del Mishkan, fue llenada con el Espíritu Divino. En hebreo dice Jogma, Binah y Dad. Es por eso que él podía tener la imagen clara que Hashem pedía por cada objeto, para cada objeto. Sus manos ejecutaban lo que su mente observaba. De esto se trata la santificación del ser. Es un estado de inspiración divina que desciende de estas tres sefirot superiores, que son percibidas como imágenes claras de lo que queremos, ya sea en forma consciente o en forma inconsciente. Esa es la santificación del ser. Nuestras manos ejecutan la obra de arte que se plasma en nuestra mente y es por eso que tenemos la capacidad de crear nuestra vida. Aquí nos está hablando del Betzalel personal, ¿sí? El que recibe la inspiración divina para que lleve a cabo las obras de una manera perfecta. Nuestra realidad se crea por la repetición de nuestros pensamientos. Y si cambiamos nuestros pensamientos conscientemente, adoptando nuevos pensamientos y los repetimos con kavaná, kavaná es con intención, con emoción, estos modifican esa realidad. Hay dos razones por las cuales las personas no se aplican a cambiar su realidad. La primera es porque en el fondo no creen que puedan lograrlo. Pero suponiendo que intelectualmente entiendan que pueden crear una realidad diferente, se encuentran con el segundo obstáculo. No toman el tiempo y el espacio para ellos y tampoco los santifican. Esa es la realidad. A ver, maestro, ¿me explica esa otra vez? Porque ¿Qué parte? la última. Desde donde dice hay dos razones. Más No, donde dice, pero suponiendo que intelectualmente entiendan que sí pueden crear una realidad diferente, Ajá. entonces se encuentran con el segundo obstáculo, no tomar el tiempo y el espacio para ello.
O sea, sí lo alcanzo a entender, pero me gustaría que me lo explicara. Ok, hay personas que intelectualmente sí creen que pueden lograr los cambios que necesitan, Ajá. que ocupan, que requieren, pero no se aplican de la manera adecuada en espacio y en tiempo. ¿Qué quiere decir? Primero en espacio, no hacen la construcción del Mishkan, del tabernáculo interno, pues, para que eso se dé. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar limpios de emociones, limpios Mm, de pensamientos, limpios de intenciones. Ese es el espacio. Y ujú, ujú. santificarlo, ¿sí? Y igual En- con el tiempo. Hay personas que en un extremo trabajan siempre, 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 pero no dedican un espacio para un día, por ejemplo, para lo superior, un día de reposo. Pero hay el ujú. otro extremo, hay gente que no trabaja lo suficiente. Entonces, no están abordando de manera adecuada el tiempo y el espacio necesarios para hacer esos cambios. ¿Sí? Sí. Ok. Ujú. Eh, Gracias. vamos a ver. Dice, cuando estamos a la salida de Shabbat, es el momento de iniciar esta planificación. Y luego en la semana repetimos, solo sintiendo la emoción unida al pensamiento, creamos una sinapsis en el cerebro que obliga su reproducción en la realidad. Miren, en palabras literales o en términos literales, esto quiere decir, ahorita, por ejemplo, en la tarde del sábado, es la salida de Shabbat. Si nosotros dedicamos, por ejemplo, una meditación en estos minutos, una oración, una mentalización, o incluso una autosugestión, hay autosugestiones muy, muy positivas, muy importantes, para crear primero a nivel interno, primero a nivel metafísico, primero a nivel espiritual, lo que queremos lograr en la semana. Los siguientes días nada más va a ser suficiente, bueno, hacer el trabajo, pero estarnos repitiendo eso que queremos. Es lo que nos está diciendo la Torá con todo esto. Y dejar el último día en manos del Creador, de Hashem, y las cosas se van a dar cuando sea su momento adecuado. Mm, ¿Sí? o sea, no por estar repitiendo todo en la semana quiere decir que ya en la siguiente vas a tener lo que mentalizaste. Sí, no porque las cosas tienen su tiempo. Son como Ah, ok. siembras. Ponemos semillas a Mm, germinar. Hay semillas que germinan en sí. 2, 3 días. Hay otras que les lleva semanas. Ujú, ujú. ¿Sí? Tenemos que ser pacientes. Ok, ya tengo una nueva mentalización. Ok, perfecto. Entonces dice aquí, según el Zohar, al principio, como se vio en Terumá, toda la nación tomó parte de la construcción del Mishkan. Sin embargo, después de la idolatría del becerro de oro, que fue iniciado por los Erev Rab son las multitudes mixtas donde venían egipcios. A Moisés se le ordenó que construyera el Mishkan solamente con los israelitas. ¿Se acuerdan? La porción anterior comentamos eso, que Moshe de alguna manera había desacatado la indicación de Hashem de que no trajera con él a las multitudes mixtas, ¿verdad? Pero Moshe, como diría el maestro, creyéndose muy, muy chipocludo, dice el maestro, le contradijo a Hashem, le dijo que sí los iba a traer y le dio un argumento. Mas, sin embargo, fue por ellos, por las multitudes mixtas, por las que
se dio la idolatría del becerro de oro. Y bueno, quizá lo más seguro era algo necesario en el proceso de la humanidad para posteriormente retomar con las personas adecuadas esa construcción del Mishkan. Esta parashá habla sobre la importancia de una comunidad, porque Vayaquel quiere decir congregación. Como criaturas sociales, es muy necesario que formemos parte de una comunidad. Por eso nos agrupamos para formar ciudades, países, etcétera. Porque funcionar en grupo es parte de cómo el sistema ha concebido nuestra corrección. Esto es muy importante porque no es lo mismo desenvolvernos solos o creer que nos estamos desenvolviendo solos que estar en grupos, porque en grupos es donde sale la realidad de nuestro crecimiento. En un grupo se ve si realmente estoy creciendo internamente o no. Y solo, pues no. No es la misma. La suma de las chispas de luz que se conducen al unísono es capaz de ejercer el control de la mente sobre la materia. Cuando existe una comunidad, se crea una conciencia grupal muy fuerte. Una persona sola puede quebrarse fácilmente, pero cuando es apoyada por otros, entonces se sostiene y enfrenta los problemas con determinación. ¿Algún comentario? Francisco. ¿No está Francisco? ¿Nos Está puedes muy ayudar a silencio, leer un Francisco. poco, Francisco? ¿O estás ocupado? No, aquí estoy. Am, ¿Nos puedes ayudar un poco? Sí. Aquí desde donde dice la historia. Ujú. Pensé que me pedías un comentario y decía que no, Ah, pero sí, estoy siguiendo la lectura. ajá. Bien, continúo entonces. La historia de la construcción del Mishkan, ese es el tabernáculo, ¿no? Así es. Nos enseña que una de las tareas más importantes y difíciles que enfrenta un ser humano es encontrar una comunidad que funcione armónicamente. Ser el líder y construir una nueva congregación o participar en forma proactiva dentro de una comunidad que pueda lograr cohesión y unidad. Por eso la Kabbalah nos habla de un minyan, que es un grupo de 10 personas que se reúnen con un mismo fin, en general con fines de crecimiento espiritual. En una comunidad, ya sea de 3, 4, 10 o 30, cada uno termina personificando a una céfira del árbol de la vida. El Zohar nos habla del 10 como el número perfecto que completa la unidad del árbol de la vida. Porque el sistema reconoce cuando hay 10 personas que se juntan con el mismo objetivo. Si los 10 tienen las mismas intenciones de pureza, entonces por allí comienza a fluir las 10 sefirot del árbol de la vida. Por eso la comunidad también influencia en nuestra prosperidad y en nuestro éxito. El Hidra Rabá, que fue el día en que se reveló el Zohar en esta dimensión, fue solo posible cuando Rabbi Shimon, que ya tenía todo el conocimiento, tuvo un minyan, es decir, se juntó con 9 de sus alumnos. Rabbi Shimon en ese día no pronunció ni una palabra. Rabbi Shimon pensaba y las palabras salían de la boca de sus alumnos, porque él era el kéter del grupo. Así que cuando comenzó a fluir ese río de sabiduría, sus alumnos, que representaban las otras 9 sefirot del árbol,
recibieron instantáneamente el conocimiento. Pekudei es el final del segundo libro de la Torá, Éxodo o Shemot, que es el equivalente a la esfera de Jochma, que se traduce como sabiduría. Es la segunda esfera del árbol de la vida. El árbol de la vida es el esqueleto de nuestra alma. Es una representación del movimiento de la luz por nuestro cuerpo y por todo lo que existe en este universo. Jochma se encuentra ubicada Perdón. en el hemisferio o cerebro derecho. Cada esfera tiene dentro de sí dos partes. En el caso de Jochma, la parte superior, llamada Abba y la A, está conectada con la supraconciencia, que es esa inteligencia superior llamada Dios. Esa parte nuestra es capaz de extraer ideas geniales que llegan a la conciencia como destellos. Son pequeños momentos en que la luz encuentra una grieta por donde colarse y lanza una descarga que ilumina todo el cerebro. Esto es lo que ha instaurado el progreso, los nuevos inventos, las obras de artes maravillosas, poemas, canciones, etc. La parte inferior de Jochma se llama Israel Sabá, abuelo sabio. Israel es un estado interior, es la luz ajustando o reparando emociones. La Torá no nos habla de Israel como un país. Israel es el pueblo elegido, pero cada quien se autoelige como miembro de ese pueblo. Mudarse al pueblo de Israel es ponerle inteligencia a las emociones. Significa salir de las bajas pasiones y vivir la vida pensando en conectar con esa comunidad, que no es otra cosa que el alma del hombre primordial que nos reúne a todos. Siempre habrá resistencia social, externa e interna, para poder vivir poniéndonos como prioridad de vida la conexión espiritual. Pero esto es un daño que nos hemos hecho a nosotros mismos y que tenemos que reparar. Lo hemos hecho por nuestro conformismo, por nuestra comodidad y por nuestra ignorancia, la cual ha producido fuerzas invisibles que buscan frustrar nuestros intentos por alcanzar la felicidad. Sin saberlo, dejamos la puerta abierta para que el caos se meta en nuestra vida. Pero el caos lo que busca es elevarse, treparse a través de nosotros para alcanzar la luz. Así que cada caos que existe en nuestras vidas es una oportunidad de elevar al mundo. Sin embargo, esto lo podemos hacer por dos vías. La vía de la ignorancia que nos lleva al dolor o la vía de la sabiduría que es Jochma que nos eleva la conciencia. El estudio de esta porción nos brinda la protección contra esas fuerzas caóticas. Por eso esta semana las veremos actuar. Estaremos tentados. Debemos cuidarnos de criticar a los otros, del orgullo, de la envidia y de la avaricia. Estamos aquí para construir el Malhut de cada uno. Malhut es nuestra vida, nuestro universo personal. Nuestros ojos son las vías en que el Jochma personal percibe el mundo para verlo con sabiduría. Ok, ¿algún comentario hasta aquí? Ya casi terminamos, ¿eh? Te ayudo, Francisco. Ok, gracias. Un comentario rápido nomás. Sí. Sobre lo de Israel que dice ahí que no se refiere al país, sino es una actitud, es un estado. Y para decir que
que somos israelitas, pues únicamente tenemos que cambiar de actitud, Ajá, ir exacto. hacia un estado positivo, buscar espiritualidad simplemente, ¿verdad? Así es, perfecto, gracias. Gracias. Entonces dice aquí, debemos permitir que el Jogma superior influencie la visión de nuestra realidad. Para ello debemos mirar la luz en todo. Fíjense, no sé, cada frase, si nos detenemos un poco a reflexionar, pues hay mucho cómo enriquecerla, todavía mucho más. Porque mirar la luz en todo es magnífico, implica muchas cosas y luego genera muchas cosas. Todos sabemos ya a estas alturas que hasta las cosas desagradables, hasta las cosas aparentemente malas y negativas, tienen un para qué en nuestro proceso, en nuestra existencia. Y entonces tiene que llegar el momento en que reconozcamos que aún detrás de esas cosas aparentemente negativas está la mano del Creador, poniéndonos lo que ocupamos vivir en nuestra etapa de crecimiento. Entonces, en todo está la luz. Todo lo que pasa a nuestro alrededor está relacionado con nuestro interior. Todo es necesario y perfecto. Por lo tanto, declararlo, repitiendo constantemente Gansu Letová. Todo es para bien. Esta es la semana en que la luz llegó al nivel de manifestación Malkut. Podremos ver los cambios que iniciamos desde que comenzamos el éxodo hasta hoy. Una parte de nosotros salió de Egipto, de la esclavitud y de la ignorancia. Reconozcámoslo, agradezcámoslo y bendigámoslo. Este es otro punto clave. Tenemos que agradecer por todo lo que nos suceda y también bendecirlo, todo lo que nos suceda. Porque detrás de todo lo que nos sucede está la mano de Hashem, la mano del Creador. Porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Porque sólo así pasaremos a la siguiente etapa con los canales abiertos. Estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo y del tabernáculo del testimonio, que fueron enumerados por orden de Moshe, por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. El Ej Pekudei, rendir cuentas, tiene una gematría de 236, igual que Bajar Adonai, que quiere decir escogido por Dios. Por lo cual relaciona este concepto de la Mishkan, cuyo Miyui o relleno también es 236. En el primer párrafo se menciona 2 veces el tabernáculo, pero se nos está hablando de 2 cosas diferentes, el tabernáculo y el tabernáculo del testimonio. Dios, a través del nombre Pekudei, nos está haciendo referencia a esa luz oculta de las dimensiones paralelas a la física, la luz de nuestra alma. El alma tiene como función general su propia evolución. Cuando el alma trabaja sola, sin colaboración del cuerpo, ella simplemente despliega su programa de vida. Pero cuando el alma trabaja en resonancia y sincronicidad con el cuerpo, entonces ella no solo se despliega, sino que se presta para ser reprogramada. Esto se llama despertar espiritual. Esta parte alude a la importancia tanto del cuerpo como del espíritu.
del alma como del cuerpo. Y que forman, si lo queremos ver de esa manera, una dicotomía inseparable. Lo que hagamos con nuestro cuerpo va a tener repercusiones en nuestra alma, en nuestro espíritu y viceversa. Esto quiere decir que cada quien se escoge a sí mismo para lo que sea que se quiera hacer. Eso es ser el pueblo elegido. Porque el alma es un fragmento de Dios. Por eso se usa Pecudei, porque es el cuerpo el que tiene que rendirle cuentas al alma. Esta interpretación se asocia con las dos menciones de los tabernáculos, porque el primer tabernáculo es el físico, el visible, pero el tabernáculo del testimonio es la conciencia, que son los ojos del alma. Hasta aquí llega el material. ¿Comentarios? ¿Cómo andamos de tiempo? Ese último comentario que acabas de hacer, Pedro, que la conciencia se asocia con el tabernáculo interno, Ajá. es realmente, bueno, a mí se me hace muy, muy importante porque es un tabernáculo que está, como en inglés se dice evergreen, trabajándose siempre en ello. Ok. ¿Ever qué? ¿Evergreen? Evergreen, siempre verde, o Ok, sea que siempre está en cambio, siempre está ok. trabajándose en ello, no está finalizado, no se finaliza. Qué bien. Porque si es en relación al trabajo de la conciencia, estamos trabajando en nuestra conciencia constantemente. Constantemente, siempre revisándose a sí misma, Ujú, siempre corrigiéndose. exactamente. Perfecto, muy bien. Muy bien. Sí, entonces nos habla de dos tabernáculos, uno a nivel físico, que puede ser el cuerpo, que puede ser la mente consciente también, que puede ser nuestro hogar, como decía más arriba, pero también está el tabernáculo del testimonio, que es la parte más elevada de la conciencia, precisamente. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y así es entonces el trabajo que nos presenta, la energía que nos trae esta porción o estas dos porciones que tocaron ser estudiadas esta semana. ¿Más comentarios? Es interesante cómo se explica la diferencia entre los dos tabernáculos. Ajá. Sí, Ahora habría que ver qué significan la fuente, las cortinas. sí, efectivamente. Todos esos detalles son partes de nuestro cuerpo. Así es, así es. Emocional, mental. Sí, fíjense que en todos esos elementos del tabernáculo, están incluidos, efectivamente, como dice Francisco, todos los elementos, incluso de nuestra psique. Nosotros, hay una triada, una terna por ahí muy interesante que está directamente asociada con nuestra mente. Ahorita lo acabamos de ver, nuestra mente consciente, nuestra mente subconsciente e inconsciente. Son tres niveles, pues, tres niveles de la mente. El tabernáculo, perdón, la menorá o ¿qué otro nombre? ¿Qué otro nombre tiene? La menorá, El el candelabro. candelabro, pues está asociado con los septenarios, particularmente con nuestros 7 centros energéticos. Y hay un vínculo bien interesante entre la menorá y el árbol sefirótico. De hecho, en la menorá está incluido un árbol sefirótico,
tiene sus 3 pilares, tiene 22 elementos por ahí, muy interesante. Y entonces, a lo que voy, dentro de la tienda del Mishkan están, si lo sabemos buscar, están las 3 letras madres del alfabeto hebreo. Están también las 7 letras dobles asociadas con los planetas. Y están las 12 letras simples asociadas con las constelaciones zodiacales. Entonces es cuestión de que nos pongamos a revisar con detalle y vamos a encontrar muchas analogías. Ese análisis se tiene que hacer entonces en el texto en hebreo, ¿no? Sí, es muy importante que lleguemos a ese nivel porque es donde realmente vamos a agarrar claves, pistas, porque si nos vamos al español, muchas veces se pierde el sentido de lo que quiere decir el original. Incluso a veces está hasta mal traducido. Por ejemplo, Ana, tengo un comentario para ti, Ana, de una pregunta que hiciste hace algunos estudios de por qué, déjame recordar las palabras, por qué se nos decía que no debemos usar imágenes, ¿recuerdas? Ah, sí, claro. Y tú dijiste acertadamente que los maestros ponen imágenes en el altar o también en las iglesias hay imágenes, ¿verdad? Sí. Mira, no he tenido oportunidad de comentarlo con el maestro, pero una pista que agarré es la siguiente. Estuve revisando y resulta que la palabra hebrea que utilizan para imagen no se traduce realmente como imagen, sino se traduce como ídolo. Entonces, Okay. debe decir, no te, no No, pondrás ídolos. Así debería decir la traducción. Y ya es ujú, más congruente, claro. más congruente. Muchísimas gracias, Pedro, porque mi inquietud nace del aspecto de que mi abuelo, con quien yo crecí, Ujú. él era escultor. Ajá, Y entonces, como escultor, ah, cuando él trabajaba la madera. Cuando sí, yo comencé en el Instituto de Yoga, ajá. él ¿Él te me hizo? hizo, él me hizo esta cruz Oh, qué bien, qué en bien. un pedazo de madera. Qué Pero padre. al mismo tiempo también él me regaló algunas piezas, como por ejemplo en Nicaragua se celebra el Niño Dios Ajá. y se celebra la Virgen. Entonces él hizo esta imagen Oh, qué bien. ¿Es en madera? madera. ¿Es madera? Oh, ok. Sí, en madera. Qué Sí, bonita. sí. Qué bien, qué bien, No qué parece bonito. madera. Sí, Muy, es madera. Él la labraba a mano con su navaja y muy después la bien terminada, pintaba. ¿eh? Ujú. Sí, entonces por eso a mí fue que me llamó mucho la atención la palabra imágenes. Sí, pero con esa nueva traducción quiere decir que puede haber imágenes siempre y cuando Ujú. no se haga idolatría, Exacto, ¿sí? Eh, exacto. a mí también me dio mucha luz ver eso. Ah, caray, dije, no se traduce como imagen, se traduce como ídolo. Pero resulta que algunas traducciones, como la Reina Valera, sí lo trae como imagen, ¿eh? Pero la Ujú. palabra original se traduce como ídolo. Es una posible explicación, ¿eh? Muchas gracias. Sí, a mí me resuena, tiene mucho sentido. Y de lo que estabas explicando ahorita acerca de lo de las letras, perdón, ah, no me acuerdo exactamente cómo va y quizás ni lo debería mencionar porque no estoy clara exactamente de cómo va, pero estaba escuchando precisamente esta tarde de que
las letras, cuando meditamos en las letras, la energía de la letra, no sé de qué manera o cómo, pero al meditar en las letras o estar viendo las letras en hebreo, la letra energéticamente, su energía entra en nosotros. Sí, sí, sí. De alguna manera así es. Ujú. Y lo que mencionaba era de que la energía no entra tan solo en nosotros, sino que entra en cada célula de nuestro cuerpo. Oh, qué bien. Wow. Específicamente esa parte fue que escuché, que entra voy a ver si lo puedo volver a localizar y lo escribo y se Ajá. los mando, porque a mí me llamó la atención cuando decía esto. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque aquí en Ottawa, el grupo de las personas con las que me reúno, Reina, todo el grupo, Ajá. ellas estudiaron el año, han estudiado las letras y ellas ocupan las meditaciones con las letras. Sí. Ok. Y entonces, por ejemplo, Reina tenía un problema en los ojos Ujú. y ella ha estado usando, no me acuerdo si es la letra Ahí, Ayin, Ajá. gracias. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo su vista ha mejorado? El problema que tenía Ajá. mejoró muchísimo. Y por ejemplo, Iliana también, ella medita bastante con las letras. Sí. E inclusive yo misma también, de vez en cuando ocupo, o sea, yo mis meditaciones las hago con el nombre de Dios, Ajá. Sí, sí. el tetragramatón. Sí. Sí, miren, no sé si deben recordar esto. Ah, la construcción de cada letra tiene un aspecto, pues, energético. O sea, no es nada más una construcción física. Depende por dónde vayan sus líneas verticales y sus líneas horizontales. Están hablando ya sea de planos superiores, o de la columna derecha o de la columna izquierda del árbol. Entonces tiene un contenido energético increíble. Y al abrirnos nosotros a su acción, penetran no únicamente la mente consciente, sino también la inconsciente y hacen su trabajo, aunque no nos estemos dando cuenta. De hecho, solo con mirarlas o escanear una palabra de derecha a izquierda va haciendo un trabajo sobre nuestra psique. Ujú. Sí, efectivamente, Ana. Gracias, Pedro. Sí, a ti. Sí, Francisco. es interesante lo que comenta la hermana Ana. Yo también he leído algo que dice que con la profundidad de la meditación se puede llegar incluso a modificar el ADN, Ajá. pero Sí, como sí. decía ya hasta a nivel celular. Quiero preguntarle a la hermana Ana si tienen alguna relación de para lo que sirve cada letra con respecto al Ah, cuerpo. pues fíjese que sí, hay precisamente, Pedro, me imagino que Pedro le va a pasar, te va a pasar a ti o a usted, como no sé cómo llamarlo. Lo puedo, Francisco, Pancho, ok, ok. Paco. Precisamente te va a pasar a ti un material, Francisco, es el que libro. el libro Mm. yo lo encontré porque yo lo encontré fabuloso porque ahí está cada parte del cuerpo relacionada con, Con la bueno, anatomía del alma. sí, la anatomía del alma. Ajá. Sí, cada parte del cuerpo vinculada con una parte del alma también, a través del alfabeto, algo así.
Sí, pero aparte yo por ahí tengo una hoja donde tengo para cada parte del cuerpo con cada letra. La letra, Ajá. eso es Sí. lo que me interesaría. Sí, voy a buscarlo, Francisco, porque sí tengo, sí creo que tengo algo parecido. Tal vez no todas las letras, Ujú. pero sí tengo la mayoría de ellas. Ok. ¿Nos las Sí. compartes a Entonces voy a nosotros? buscar esto y lo paso. Sí, nos los compartes a nosotros también, por favor, Ana. Sí, claro que sí, voy a buscarlo y se lo paso. Todo el grupo ahí. Ok. Sí. Y Y muchas gracias, Ana, por el libro. Ahí ya lo estoy esperando. s- Sí, no, de nada. Fue hasta hoy que logré hacer algo para que se manifieste el libro. sí, ya se había hecho, pero hubo algún contratiempo por ahí y hasta hoy se retomó, pero ya está más cerca. Sí, Sí, ya, debe tener su momento justo. Ajá, exactamente. exacto. Quiero hacer un comentario más, Ana, también de una pregunta que hace mucho tiempo hiciste. No se me olvidan, ¿eh? Aunque sobre todo si en ese momento no me la sé, menos se me olvida. No, pero recuerdo que hace mucho tiempo preguntaste algo y en ese momento no tenía la respuesta. Con el tiempo llegó la respuesta y no ha habido, se me pasa en ocasiones compartirla, pero ahorita que tenemos unos minutitos, voy a compartir algo de ello. Me preguntabas también en una ocasión, y luego está muy vinculado con algo que acabamos de ver, ¿cuál es el significado de la levadura, del pan sin la levadura? ¿Recuerdas, Oh, Sandra, sí, sí, que me sí, claro preguntabas? que sí. Porque lo mencionan mucho. ¿Por qué pan sin levadura? ¿Qué significa la levadura? Y bueno, encontré varias cosas importantes, interesantes, pero así resumido, sintetizado, unas 4 palabras que representa, y ustedes mismos ya van a ver por qué debe ser el pan sin levadura. Dice, 7 días comerás pan sin levadura, ¿verdad? ¿Recuerdan? Así dice. Sí, sí. Resulta que la levadura está asociada con la corrupción, con la depravación, con la perversión y con la inmoralidad. ¿Qué nos está diciendo entonces? El pan representa la sabiduría, que tenemos que ser capaces de nutrirnos en sabiduría, pero sin corrupción, sin inmoralidad, sin perversión, todo esto que les comenté. Y esa es la clave entonces de los panes sin levadura. Qué interesante, ¿verdad? Se me hace súper interesante, sobre todo porque cuando yo vine a Canadá visité un médico que era algo así como especialista en y alergias y como algo del medio ambiente interno, pero Ujú. era médico. Y entonces él me dijo, coma pan sin levadura. Ah. Y me mandó a que estrictamente evitara la levadura en todo, Ok. pan sin levadura, porque me dijo, la levadura estimula el crecimiento de cándida dentro del cuerpo. Oh, Y fíjate. sabemos que cándida, si se reproduce a un nivel demasiado extenso dentro del cuerpo humano, sus efectos son bien nocivos y daña tremendamente el sistema de inmunodefensa. Sí, 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 sí. Entonces yo aprendí a hacer panes sin levadura, no mucho, quizás 1 o 2 me quedaban durísimos, pero bueno, pero, pero siempre que puedo, yo compro pan sin levadura. Sí, sí, claro. Mira, esa es la parte física, digamos, del efecto de la levadura, pero la parte, digamos, psicológica o espiritual es esta otra, de que nuestra sabiduría debe ser sin corrupción, sin inmoralidad,
sin depravamiento, todo esto que representa la levadura. Y cuando uno tiene esas claves, esa información, se van aclarando muchas cosas, ¿no? Porque antes dice uno, ¿qué tiene que ver el pan sin levadura con esto? ¿Verdad? Pero está hablando de cosas como esto que les decía al inicio, de que empecé investigando a qué se refería el material azul. Decía Oh, yo, sí. ¿por qué lo menciona tanto el material azul? Y no dice a qué se refiere. Pero ya vimos que está conectado con varias cosas profundas, interesantes, ¿sí? Nos está hablando de otras situaciones. Ok, ¿algo más? Solamente comentar que bellísima clase y que muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes porque igual se hizo muy enriquecedora la clase con sus aportaciones, con sus participaciones. Pues entonces nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien. Cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana. Como siempre, Pedro, Gracias. nos pases el material porque es muy bueno releerlo otra vez. Está Claro, súper sí, interesante. Hay claro. que Ujú. sacarle. Voy a hacer lo posible que ya para mañana se los pase. Muy bien, gracias. Sí. Sí. Y también feliz equinoccio de primavera, Igualmente, feliz día iniciático y que la Para pasen todos. muy bien toda la semana. Adiós, igualmente. Celeste, Gracias Michael, igualmente. Pedro. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.